química del enlace N-glucosídico, algunos mutágenos endógenos o mutaciones que se provocan por agentes mutágenos como agentes químicos, que ya habíamos dicho, alquilantes, intercalantes y funcionales, ahí lo de los hot dog de la diapositiva anterior. Por agentes físicos como las radiaciones, por agentes biológicos como bacterias y virus. Cuando las mutaciones se presentan en las líneas germinales, dice, se origina en algunas de las divisiones, ya sea mitóticas o meióticas. ¿Sí? Acuérdense que la línea germinal, lo que ayer Karen nos hizo favor de presentarnos, al inicio en una célula madre hay una mitosis para que se haga la síntesis de material genético de DNA y posteriormente ya ingresa meiosis. Entonces, en cualquier momento se puede presentar esta mutación, ¿sí? Dice, a partir de células progenitoras diploides o incluso cuando ya son haploides. Estas mutaciones, dice, pueden no influir en el fenotipo de una célula. Acuérdense que el fenotipo es lo que vemos. O el individuo que la sufre, o sea, puede no influir en la célula o individuo que la sufre, ni en la capacidad reproductora de este. Ni se entera. Pero sí puede llegar a transmitirse a todas las células del organismo de su hijo, generando una enfermedad o alteraciones. Entonces, aquellos que ya no van a guardar su celular en la bolsa de enfrente del pantalón, porque podría causarles este daño y podrían heredarlo a sus hijos, ¿verdad? Fíjense aquí, mutaciones en la línea germinal. Del lado derecho tenemos la ilustración donde esta mamá en su ovario, en su óvulo o espermatozoide del papá, se presentó una mutación y la heredó a su hijo. Entonces, todas las células del nuevo ser, de este hijito que tuvieron, pudieran estar dañadas. Mutaciones somáticas. Si tiene, decíamos, un cáncer de piel, de pulmón, de cerebro que lo adquirió porque trabajaba en un laboratorio donde había radiaciones o era radióloga del Seguro Social, etcétera, entonces la persona puede padecer el cáncer o el daño, pero no necesariamente puede, más bien en este caso no lo hereda a sus hijos. ¿Queda claro hasta este punto? Sí. Sí. Ok. Entonces, fíjense aquí, dice mutaciones en línea germinal. Bueno, la importancia de la mutación depende de cuál sea la función afectada. Si es una mutación en una línea germinal esencial, dice origina organismos inviables. ¿Qué quiere decir esto? Que la señora va a tener abortos recurrentes en las primeras semanas de gestación. Muchas veces ni siquiera se detecta que es una mutación y solamente su paciente les va a referir que tiene abortos espontáneos sin causa aparente en las primeras semanas de gestación. Y bueno, esta puede ser la causa, mutaciones en la línea germinal. Mutaciones no esenciales, pero sí importantes, que pueden ocasionar una enfermedad congénita o hereditaria o una subnormalidad o anormalidad, que también se llama. Otras mutaciones pueden resultar beneficiosas y son la base de la mutación. Vamos a ver más adelante en qué casos. Dice, las mutaciones somáticas solo se transmiten a las células hijas, dice, en la mitosis y no a un organismo completo, como ya lo habíamos dicho antes. En este caso, una célula normal de pulmón mutó, se convirtió en una célula cancerosa, o del
páncreas, pero no por eso se va a heredar esta anormalidad a los hijos de nuestro paciente. Puede afectar a cualquiera de los 46 cromosomas que tenemos, de célula somática, de célula gamética, cuando es diploide, cuando es haploide, etcétera. Si es DNA codificante o no, en cualquier momento, todo nuestro DNA va a estar expuesto a sufrir estas mutaciones. Ya habíamos dicho, cuando se muta en células somáticas, únicamente puede producir patología en la persona y no se va a heredar a sus hijos. Cuando se presenta esto que es mosaico, en muchas casas hay mosaicos de colores, a lo mejor blanco y negro, que es así como muy común. ¿Qué sucede? Cuando se hace una fecundación, aquí tenemos un óvulo y un espermatozoide que se unen y forman este cigoto. Si durante fases tempranas una de estas células muta y las otras células no, vean ustedes que el cuerpo de la persona que está hasta el lado derecho va a tener células sanas en azul y algunas células enfermas aquí como en rosita. Si esta mutación es en una fase muy temprana de la gestación, como muy cercano al cigoto, como el mórula, el cigoto, como vemos aquí, puede producir, dice, el organismo completo tiene una gran proporción de células portadoras de la mutación, que es todo este triangulito con cuadritos. Si la mutación se produjo ya después en unas células en una fase avanzada de la gestación, solamente las células que deriven de esta van a ser poquitas, van a tener la mutación y todas las demás células van a ser sanas. Entonces, las personas que tengan células sanas y células con la mutación, se les va a llamar que tienen un mosaico. ¿Me expliqué qué es mosaico? Sí, es como una mezcla de células no sanas y sanas, ¿no? Exacto, en una sola persona, ¿verdad? En un organismo. Oh. Entonces, dice, las células somáticas del individuo adulto pertenecerán a dos líneas, la normal y la anómala, que es lo que nos acaba de comentar la señorita. Entonces dice, los individuos con una copia fiel y completa de ambos tipos de células, pues van a presentar ese mosaico somático. Células sanas, células enfermas, cualquiera de los dos. Fíjense, observar en ciertos trastornos citogenéticos con alteración del número de cromosomas, como por ejemplo la trisomía 21. No todas las trisomías 21 los pacientes son iguales. Puede haber algunos pacientes con trisomía 21 que son mosaico y como tienen células sanas, son aquellas personas que, aunque padecen la trisomía 21, tienen alguna variación. Bueno, entonces vean aquí. Dice, el cáncer se puede iniciar por la mutación de genes que controlan la división celular. Antes ya vimos que el gen P53 es el gen supresor de tumor. Por lo tanto, si este se daña, pues puede haber la formación de tumores. Las mutaciones pueden ser puntuales, que quiere decir que es en un cachito pequeño de DNA, son mutaciones pequeñas, sencillas, puntuales, como le quieran ustedes llamar. Ajá. O incluso grandes, pero en este caso las puntuales son chiquitas. Las mutaciones, como vemos nosotros aquí, dice puntuales y medianas según su grado de incidencia. Puede haber sustitución
que es el cambio. Dice, tipo de mutación comparativamente común del DNA codificante y no codificante. Dentro de la sustitución hay transiciones y transversiones, hay sustituciones sinónimas y no sinónimas, sustituciones de bases de múltiples bases, hay inserción o hay incluso eliminación o deleción. Voy a dejar hoy hasta aquí. La grabación se ha detenido. Para pedirles a ustedes todos que por favor busquen en qué consiste cada uno de los tipos de mutación de los cuales estamos aquí hablando. Este cuadrito es del ERAES. Compleméntenlo con los otros libros que ustedes ya tienen, que compartimos. Y la próxima clase vamos a ver cada uno de estos tipos de mutación que tenemos aquí después del examen. Ojo, vamos a iniciar con el examen. Por favor, chequen el lunes, que tengan internet, que tengan datos, que todo sea lo más favorable posible. Si a pesar de eso, por alguna razón, incluso a Karen o a mí nos puede pasar que se va la luz o el internet o alguna cuestión, pero hacer todo lo más posible porque eso no suceda, conectarnos a tiempo para que contesten su examen. ¿Dudas, comentarios? ¿Cuántos reactivos son? No sé, corazón, todavía no lo acabo. Pueden ser 20, 30, no lo sé. No lo sé, muchachos. Doctora, ¿es el lunes o el martes? El martes, ¿no? El martes. El lunes no nos vemos, ¿o sí? No, es que ahorita dijo el lunes, por eso. Ya Pues saben, se me cruzan los cables, muchachos. Gracias, doctora. No, hay que, es el martes, pero empezando la clase, o sea, conectarse a tiempo. Para que a las 5 en puntito empecemos. Después de clase no lo hago porque por experiencia están muy estresados, quieren estar echándole un ojo a la punta y un ojo a la clase y no los estoy viendo. Entonces, vamos a estar primero en el examen y terminando el examen, la clase. ¿Alguna otra duda o comentario? Doctora, ¿el examen lo hará en qué plataforma? En una plataforma que se llama Socrative. Ese día del examen, y Karen y yo les vamos a decir la clave con la que van a ingresar el examen. Vamos a abrirlo como lo vamos a programar como a las 5, más tardar 5:05. Y dependiendo del número de preguntas, 1 minuto por pregunta. Si son 20 preguntas, son 20 minutos. Y a los 20 minutos se cierra en automático. Si son 30 preguntas, pues son 30 minutos. Gracias. No hay nada. ¿Algo más? ¿Otra inquietud? No, doctora, todo bien. Siendo así, chicos,